noches, un programa más de Hablemos Claro. Y en esta oportunidad, con el privilegio de contar con el ministro de Educación, el licenciado Luis Ramírez. Vale la pena significar algo que a mí me tiene preocupado desde hace rato. Yo soy maestro normal, enseñé la primaria en Areguá, el primero y segundo grado. Estuve también en la secundaria, soy abogado hace 56 años y escribano público hace 50. De cualquier manera, aprendí la decencia y la educación en el magisterio. Y siempre me llamó la atención que en el periodismo nacional se salga de los moldes de la decencia, de la cultura y de la educación. El señor ministro tiene su investidura y hay que respetarlo independientemente de que se llame Luis o Mario. Hay que respetarlo por su investidura y por su calidad de hombre público que está al frente de un ministerio demasiado importante. Y escuché varias veces a algunos periodistas que le llaman a usted fulano. El trato de fulano se da entre amigos, pero no con una persona que está ocupando un alto cargo. El presidente de la República puede o no gustarme a mí, pero es el presidente de la República a quien debo respeto hasta en el trato. Entonces, esa es una situación que traigo a colación, señor ministro, para que las cosas se pongan en su lugar. Y depende también de usted que le diga a la gente que debe tratarlo a usted y a los demás con el debido respeto. Porque de lo contrario, estamos entrando en una arena llena de espinas. Yo creo que una de las razones por las que estamos atravesando hoy es la falta de respeto hacia las autoridades de la República. Que puede gustarnos o no gustarnos, pero es la autoridad de mi país. Entonces, no quiero hablar más del tema, porque queremos escucharlo a usted, señor ministro, del tema de cómo está la educación paraguaya. Buenas noches, Víctor, doctor. Un placer. Gracias por invitarme acá a participar. Hablemos claro con este tema tan central que es el tema de la educación para los paraguayos, ¿verdad? Y probablemente para todo el mundo, pero en Paraguay muy particularmente porque tenemos un tiempo importante de rezago. Y no lo digo yo, dicen las pruebas, dicen todos los estudios que se han hecho en los últimos años en torno al aprendizaje de nuestros niños. 7 de cada 10, doctor, no comprenden lo que leen en Paraguay. ¿Y qué significa eso? Yo siempre digo que no es solamente algo escolar, es casi un atentado contra la democracia, porque una sociedad donde sus hijos no comprenden lo que leen, no comprenden lo que escuchan, no comprenden lo que hablan, y en una sociedad donde no nos comprendemos y donde no nos escuchamos, no es posible una convivencia ordenada y, como usted dijo, respetuosa. Entonces, no es que nosotros enseñamos solamente a leer y a escribir en la escuela, sino que en la escuela se sientan los cimientos del desarrollo de una persona con el amplio sentido de la palabra persona, con la integralidad que eso requiere, y esa es la base para el desarrollo de los pueblos y el desarrollo de la democracia. Entonces, por eso es tan importante y trascendente la educación. Es muy importante, señor ministro, porque hemos salido de los moldes tradicionales de una educación respetuosa. Tanto es así que a los maestros se le dice che fulanita, o se le dice profesora. Entonces, algún lado comenzamos mal y continuamos con ese mal hasta nuestros días. Yo ejercí la primaria, primero y segundo grado en Areguá, y conocí muy de cerca el sentimiento del campesino paraguayo, que tiene ganas de aprender
Y había profesores mucho más competentes en esa época que las que tenemos hoy. Se ha perdido, yo estimo, de que eso se debe a lo que recibimos de afuera. No tenemos más estudio de la historia nacional, de geografía nacional, de la aritmética elemental. Nadie sabe más, incluso entre los jóvenes, dónde queda el río Aquidabam. Se le preguntó en la calle a unos mozos quién era Carlos Antonio López y dijeron, es una calle de Asunción. O sea, tenemos que volver a enseñar, profesor, la historia del Paraguay, la geografía del Paraguay, porque eso ha venido como consecuencia de los moldes que nos trajeron del exterior. Y eso no es bueno, porque nosotros tenemos que aprender lo nuestro. Y acá ha habido una enseñanza no acorde a nuestra realidad, que fue subiendo de tono al extremo que hoy, incluso, señor ministro, hoy yo le doy la seguridad de que en el Ministerio de Educación se venden títulos de bachiller. Mire, dos conceptos importantes que usted está señalando. Primero, lo que perdimos quizás como producto de esta modernidad es el valor de las instituciones. Porque como usted muy bien señala, no es el ministro Luis Ramírez, sino lo que representa ser el ministro. Es la institución a la que uno representa. Y eso es lo que ha perdido valor hoy. Hoy no entendemos muy bien o hemos degradado mucho las instituciones. Y ese también es un peligro para la democracia y es un peligro para el desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Y lo segundo, yo creo que en ese deterioro también, y comparto, hemos perdido la identidad. Porque quien no conoce su historia pierde la identidad. Y entonces tenemos que volver a entender la identidad, porque quien pierde la identidad pierde la autoestima. Porque ¿qué es la autoestima? Valorar lo que uno tiene. Y si yo no tengo identidad, yo no tengo con qué identificarme. Entonces, ¿cómo puedo estimar lo que es propio nuestro? Y voy a poner ahora ejemplos en la educación. Conversaba con gente que vino de una universidad muy importante a Paraguay en estos días. Y decían ellos que en los Estados Unidos, donde trabajan, en la universidad, que es una universidad creativa, uno de los mejores creadores es un paraguayo. Entonces decían, ustedes tienen un potencial que ustedes no se dan cuenta y muchas veces no saben valorar, porque no tenemos las condiciones institucionales o de respeto a las instituciones y porque perdimos nuestra identidad. Entonces no sabemos qué valorar y valoramos, priorizamos lo exógeno, lo de afuera, lo que viene dado desde afuera, ¿verdad? Entonces, un factor muy importante de la educación es recuperar nuestra identidad. Por eso estudiamos historia. No es solamente para la repetición memorística de algún acontecimiento, que es importante, pero a veces nos quedamos más en la repetición memorística de la fecha de un acontecimiento que en lo que significó ese acontecimiento. Por ejemplo, ¿por qué peleamos los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos usamos la pelea como un método para resolver los conflictos? Eso es desde Cleopatra hasta hoy, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos también en la historia para entender cómo funciona la sociedad paraguaya. Y desde ahí vamos a tener una educación mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más adecuada, sobre todo a lo que hacemos en el Paraguay, a lo que vivimos en el Paraguay. Y esta es una impronta que le queremos dar desde este gobierno al Ministerio de Educación, ¿verdad? Una impronta donde lo paraguayo sea lo primordial, sea lo que prime, sea el órgano rector, el ministerio, pero desde la identidad paraguaya. No quiere decir que no nos abrimos al mundo. Claro. Quiere decir que no reconocemos los avances. Quiere decir que para abrirnos al mundo necesitamos tener clara nuestra identidad. Entonces, ese es el elemento central que se da y por suerte me acompaña en esta obra el viceministro de Culto, David Velázquez, que es un historiador, un investigador. Hemos desarrollado la idea de un museo de historia de la educación paraguaya. Es la persona que además ha recopilado saberes en torno a la educación paraguaya y su historia. Y con él estamos construyendo, con otro grupo de profesionales
de la historia, un poco esa identidad, para desde ahí poder aceptar o no programas educativos que puedan venir desde otros sitios, ¿no? Me encantan las manifestaciones vertidas por usted y me da la esperanza de que pudiéramos mejorar ostensiblemente en la educación paraguaya, que va desde cosas elementales. Por ejemplo, en la escuela primaria, volver a entonar el himno nacional antes de ingresar a las aulas. Muy bien. Número 1. Número 2, cuando se ingresan a las aulas, volver a tener un libro de lectura en donde un alumno lee frente a sus compañeros, pierde la timidez, habla un correcto español y es observado y escuchado por sus propios compañeros que le examinan después de cómo leyó. Son cosas elementales a los que tenemos que volver. Y la aritmética, hoy en día cada uno tiene ya su celular y no saben 4x4, y si se les pierde el celular, 7x7 no saben. Pero si en el Parlamento Nacional una senadora nacional dijo 7x3, 18. Esto no estoy diciendo mentiras, es una realidad. Entonces tenemos que volver, hay cosas que se hicieron antes y que se hicieron muy bien. Sí. Las cosas buenas, volver a hacer. Hay que conservar. Y las cosas nuestras, valorarlas. El sentimiento paraguayo. Nadie es mejor que el paraguayo. Imagínense, nosotros soportamos una guerra de 5 años sin deber un peso. ¿Alguien estudió eso? ¿De dónde salió la plata? Nadie. ¿Quiénes estuvieron cuando eso? Y bueno, no supieron valorar nuestros compatriotas de ayer al extremo de que en la guerra del 70 vinieron legionarios a combatir contra sus propios coterráneos. Como fue el caso del fundador del Partido Colorado, José II de Cut. Fue el autor de una obra literaria extraordinaria que es la Declaración de Principios del Partido Colorado. Extraordinaria obra literaria y política. Pero él vino bajo las órdenes de Mitre como teniente. Y este señor de Dios, cuando terminó la guerra y en el año 1804, más o menos, 4 o 6, dejó una carta a su esposa Amalia diciendo de que la corrupción imperante en el partido que yo fundé no puedo soportar, y se suicidó. La copia de la carta lo tengo yo. Estas son cosas de las que tenemos que aprender. El tiempo, la corrupción es una cosa que hoy está en boga y de afuera nos vienen corruptos y fulanito corrupto. Ayer, cuando Donald Trump ganó las internas de su partido en Washington, dijo de que en noviembre se va a enfrentar al hombre más corrupto de los Estados Unidos, que es Biden. O sea, no es un fenómeno solamente paraguayo. No estoy queriendo justificar la corrupción. Pero vamos a llevar la moral, profesor. Es la humanidad, es lo humano. Y tomo y rescato 2 conceptos de lo que usted está señalando que me parece que son muy útiles para este tiempo de procesos educativos. Cuando uno va a cambiar, lo que tiene que saber muy claramente es que quiere conservar. Si no, el cambio te lleva por delante. Y eso nos ha pasado en la educación. Nos olvidamos de aquellas cosas que queremos conservar porque son buenas para los paraguayos y porque los paraguayos hacemos bien. Entonces el cambio, que es una vorágine terrible que viene y que arrasa con todo, también arrasó con muchos principios y con muchos elementos centrales de nuestra educación que, como usted bien señala, estaban bien. Nosotros vamos a volver al himno nacional. Hemos sacado ya una circular en donde la semana se empieza y se termina con el himno nacional. Es la recomendación. Qué bien, qué bien.
y donde también vamos a sacar toda una reglamentación de la utilización de los símbolos en el sentido del himno nacional y la bandera, porque durante una época también con el exceso de todos los días se le restó valor a ese acto y a ese hecho. Imagínese usted que la bandera, en muchos casos, y esto pueden ver, sobre todo se ve más en los eventos de otros países, siempre el que lleva tiene guantes, pues no se puede tocar. Exacto. Entonces, eso significa el valor que tiene un símbolo, que le tenemos que volver a dar y que es un símbolo que nos representa. O sea, forma parte también de nuestra identidad. Entonces, son pequeños actos a través de los cuales podemos ir aprendiendo y podemos ir desarrollando ese respeto que usted señalaba, que no, el respeto no es algo que se impone, es algo que se convive. Y cuando yo empiezo a convivir con respeto, entonces uno dice, ¿y por qué tenemos que saludar? ¿Y por qué tenemos...? Y porque son acciones, hábitos que uno va adquiriendo y cuando adquiere en lo poco, también adquiere en lo mucho. Entonces parece que son actos simples e insignificantes. No, son actos que modelan la conducta y templan también el carácter para poder ser después un ciudadano y una persona de bien o una persona respetuosa. Y eso tenemos que traer de nuevo a la escuela porque antes estaba dado en el sistema de convivencia social, hoy no, hoy lo tenemos que inculcar porque hemos perdido esa herramienta que nos permite convivir y que permite que hagamos lo que es humano. Entonces hoy con la tecnología, y yo no hablo mal de la tecnología, me parece que es inevitable, tiene que estar y es fantástica, nos lleva a muchos aprendizajes nuevos, pero también nos puede quitar lo esencialmente humano. Y en ese equilibrio es que tiene que entrar la escuela, para que no nos lleve esa vorágine de la tecnología y sigamos siendo humanos y tecnológicos, pero no perdamos tampoco lo humano, ¿verdad? Eso justamente está ocurriendo en Suecia. Están dejando que los alumnos hagan uso de estas tecnologías y vuelvan a los libros y al uso de esto. Correctísimo, sí. Correctísimo. Y usted señalaba otro valor que inculcamos ahora, que es la lectura. Estamos proyectando entregar en 2 fases 6.000 bibliotecas de aula. En las aulas tiene que estar el libro. El niño se tiene que tropezar con el libro. Tenemos que tener el libro a mano para volver de nuevo a hacer ese acto de lectura que tiene tanto aprendizaje y que es un acto también de, como bien señaló usted, de modelado, porque cuando yo le escucho leer, le puedo hacer las correcciones, puedo hacer las intervenciones y es así como en esa cotidianidad, en ese ejercicio es que se aprende. No hay otra manera sino practicando, ¿verdad? Entonces, cuanto más práctica de la lectura tengamos, mucho mejor. Y eso es lo que se llama el programa Ñeru, que es un programa de lectura, escritura y oralidad, en donde buscamos volver a la comprensión lectora, ¿verdad? Porque hoy los paraguayos leemos, pero no entendemos lo que leemos. Entonces no es suficiente leer, sino hay que entender qué se dice, qué queremos transmitir, cuál es la idea central. Cosas muy simples que a veces trabajábamos en la escuela, usted lo recordará muy bien, con una lectura y con después decir el actor secundario, el actor principal, qué pasó en el núcleo, cómo se desarrolla la idea, sacar la idea central, cambiarle el final al cuento. Pequeñas cositas que van desarrollando una estructura de pensamiento. Hasta las máximas que se escribían en la pizarra. Sí, se acuerda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y empezaba toda una reflexión en torno a la máxima. La profesora decía, ¿qué les parece, chicos? ¿Cómo es? Y generaba toda una dinámica de pensamiento, ¿verdad? Me encanta, profesor, señor ministro, la claridad de las ideas que usted tiene. Y en este caso en especial yo quiero sugerirle a mis conciudadanos que en estos momentos están llevando a través de los medios de información ideas vagas, ideas negativas. El ministro tal cosa, el ministro tal cosa. Y hay que entender algo. El señor ministro con quien hoy estoy teniendo el privilegio de conversar, hace pocos meses ingresó en el ministerio. Él no puede ser culpable de las caídas de las aulas en las escuelas de hace 4 o 5 años. En algunos casos de 10 años. Sí. Él no puede ser culpable de la falta de pupitres, de la falta de mesas.
Entonces, no todo es responsabilidad del actual ministro y tenemos que ser conscientes en eso. Nuestras reflexiones tienen que ser objetivas y no perdernos por cuestiones políticas en encontrar todo lo negativo en la persona en quien tenemos que cifrar esperanzas de que puede sacarnos hacia adelante. Y yo agradezco mucho ese concepto porque me da la oportunidad de comentarte y comentarle a la audiencia. Eso último que usted señaló me parece fundamental. Yo creo que la educación es eminentemente política porque hay que hacer una política educativa. Sí. Eso no quiere ser ni se tiene que confundir con una política de partidos. Es la política educativa. Dicho eso, hoy yo veo que se utiliza lastimosamente el escenario educativo para alguna intención política no educativa. Voy a poner algunos ejemplos. Se hacen críticas que están muy buenas y que son importantes, pero cuando la crítica se basa en la mentira es un problema. Cuando la crítica se basa en argumentos falaces o cuando la crítica se basa en medias verdades, es un problema. Pero como yo digo, doctor, no es un problema para Luis Ramírez, hoy el actual ministro. Es que con este tipo de convivencia social degradamos a la institución educativa. Y al degradar la institucionalidad del Ministerio de Educación como rector principal, degradamos la educación. Y al degradar la educación, el mensaje que pasamos a los jóvenes es que da igual. Que da lo mismo educarse o no educarse. Entramos en un relativismo muy complicado, muy peligroso sobre todo para las futuras generaciones, porque le estamos cercenando a los jóvenes y a los niños la posibilidad de entrar a un sistema y de educarse y desarrollarse. Entonces, la crítica siempre es bienvenida cuando tiene un sentido, con objetividad, cuando contribuye, cuando nos ayuda, pero cuando tiene detrás la degradación por la degradación de instituciones, estamos haciendo un daño que todavía no dimensionamos la consecuencia que puede tener, y más en educación, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay otro punto muy importante. Nosotros hay deudas con la educación paraguaya de años. Voy a poner 3 ejemplos. Hace 20 años el Ministerio de Educación no tiene recursos para infraestructura. Hace casi 15 años el Ministerio de Educación no tiene recursos para la formación y la capacitación docente, a pesar de que se hizo a través del Fondo de la Excelencia, que es el FEI, pero ese es un fondo limitado y que termina. La contratación y el desarrollo de todo el nivel inicial, la educación básica, primaria, primigenia, que es importante en los primeros días del niño, también se hace con un fondo. Es decir, no, el presupuesto de gasto del Ministerio de Educación, pese a ser el ministerio con más alto presupuesto, todavía no contempla todas las necesidades. No contempla todas las necesidades y tenemos que ser mucho más claros en eso y decir, para tener la educación de calidad que todos necesitamos, este es el nivel de inversión que tenemos que tener los próximos 5 o 6 años. Y esa sinceridad tenemos que transmitirnos, tenemos que poder hablar con sinceridad de eso, porque si nos reclamamos cosas, pero no ponemos lo que tenemos que poner, porque finalmente la educación para desarrollarse necesita recursos. Entonces, si queremos la infraestructura, si queremos la educación de los niños, todo eso es recurso e inversión que hay que hacer y hay que hacer sostenidamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que mirar cuando va a venir la crítica. La crítica también tiene que venir a la solución, y la solución es invertir más. Señor ministro, acá nos piden un corte. Y las dictaduras siempre obligan. Y vamos a acatar esta dictadura del canal y vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a la pausa. Ya. Estábamos diciendo, señor ministro,
de que en la educación necesitamos tiempo y dinero. Tiempo en el sentido de poder desarrollar los programas que uno tiene proyectado realizar. Correcto. Y eso no es fácil y tiene que entender la gente. Yo no sé si es una dirección del ministerio anteriormente realizado o hasta hoy está en vigencia, pero los maestros hoy no aplazan. En las escuelas primarias está prohibido aplazar. Tiene que salvar. Cualquiera fuese el conocimiento del alumno, tiene que aprobar. Y en el Ministerio de Educación, yo le digo bajo juramento, ministro, se vendía títulos de bachiller. Yo tengo 2 personas que pasaron por mi trabajo y me dijeron, nos lo compramos. Y le digo, es cierto. Entonces, son situaciones que no pueden volver a darse. Sí. Somos conscientes de que existe y existió una manera extraña de conseguir los títulos. Hemos hecho una investigación en algunos casos, hemos hecho la denuncia de más de 1.100 títulos que encontramos fuera de contexto, fuera de lugar, y estamos estableciendo 2 cosas importantes. La primera es un cambio en la estructura organizacional de manera que los procesos sean más simplificados. Porque al hacer muy grande la cadena que tiene que seguir un papel, más posibilidades de perderse. Entonces, primero, volver más eficiente. Y segundo, poner todo esto a la transparencia que hoy nos da la posibilidad de que esté online y que cualquier persona pueda seguir su documento y se pueda ver la secuencia, la trazabilidad que siguió un documento para llegar hasta el final. Es más, ahora lo estamos haciendo con la educación superior, donde vamos a tener el registro único del estudiante de educación superior, que por primera vez nos va a permitir saber lo que pasa en la educación superior, donde vamos a tener la trazabilidad del alumno, cuándo entró, cuándo salió, porque también ocurre que a veces entra un año y al segundo o tercer año ya sale titulado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología, la disponibilidad de esos datos, y esos datos van a ser públicos, de manera que podamos reducir, ojalá evitar este tipo de situaciones que evidentemente se dan dentro de un contexto cuando tenemos una estructura muy grande y muy desordenada, ¿verdad? Entonces, hemos tomado esas acciones basándonos en denuncias que se han hecho, y algunas denuncias incluso están hoy ya en el Ministerio Público de manera a tener una continuidad, un seguimiento, y que puedan aclararse situaciones desde el punto de vista también de una investigación que ya no la hacemos nosotros dentro del MEC, sino que ya hace el Ministerio Público, ¿verdad? Creemos que eso es muy sano para que podamos nosotros, no como deslindar responsabilidad, sino al contrario, tomar con más fuerza, pues decimos, que nos investigue, que investigue el Ministerio Público qué pasó aquí y dónde está para que se tomen las medidas que correspondan, ¿verdad? Es muy necesario eso, ministro. No, yo veo que no existe ninguna responsabilidad de su parte, porque no es de su... No estuvo usted como ministro cuando eso. Pero hay 2 senadores que tienen nombre y apellido. Uno fue presidente del Consejo de la Magistratura y el otro fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento, un tal Arévalo, que daban los exámenes en la Facultad de Derecho, casualidad, los Viernes Santos de cada año. Y Viernes Santos acá en el Paraguay no existe ninguna escuela, ningún colegio, ninguna facultad que abra sus puertas. O sea, no admiten ni siquiera un razonamiento lógico. Y está el otro, Hernán, no sé cómo se llama, ni siquiera puede hilvanar 2 frases en un español correcto. Eso también tenemos que mejorar, profesor. Sin duda. Hemos caído demasiado mal y demasiado en la profundidad, porque la gente no tiene la debida formación. Sale de la secundaria muy mal formado y sale de la universidad otra vez muy mal formado. Entonces,
hay muchas cosas que se hicieron muy mal y siguen haciéndose muy mal en el área de la educación paraguaya. Y tenemos el caso, no quiero que signifique ningún compromiso para usted, pero es responsabilidad mía decirlo. Hay 125 parlamentarios, de los cuales 5 pueden hablar en español. El resto no puede hilar una frase correcta en español. Y hemos caído mal, y muy mal. Los colegios oficiales tienen que volver a hacer lo que antes fueron. Ejemplos de una buena enseñanza. Yo ahí, solo como detalle, compartir 2 ideas, 2 conceptos que me parecen muy importantes en lo que usted señala. Nosotros hicimos una mirada, una recorrida de las universidades y ahí hay 2 ideas. Una, vamos a trabajar con la Universidad Nacional para crear unos cursillos, de manera que los alumnos que están terminando el último año o van a empezar la universidad tengan un ajuste a la exigencia universitaria. Estamos trabajando en ese puente de manera a favorecer y crear condiciones ya en el último año de la escuela y también en los 3 últimos años donde estamos organizando la llegada de un proyecto de desarrollo de pensamiento para los alumnos de la media, los 3 últimos años. De manera que el alumno cuando termina el colegio tenga la posibilidad, tenga la capacidad de pensar, de comprender. Y en 2 líneas, para insertarse eficazmente al mundo del trabajo y también para insertarse eficazmente al mundo de la universidad. Entonces, hay todo un esquema específico para trabajar eso. El otro punto es, ahí usted señalaba algo que yo creo ha minado un poco la calidad de la educación, que es el factor del tiempo, ¿verdad? Queremos acortar camino y queremos muchas veces rápidamente conseguir cosas. Y la verdad que todo aprendizaje lleva su tiempo y tiene su tiempo adecuado para poder aprender. No es lo mismo aprender las ciencias médicas que a lo mejor la ingeniería o la arquitectura. Son tiempos, son procesos, son dinámicas distintas que requieren de un estudio adecuado del tiempo. Si bien hoy algunas cosas se pueden acelerar, hay otras que necesitan ese tiempo de maduración para poder ser eficaces y efectivas. Y hoy hemos perdido eso, acelerando mucho los sistemas, acelerando mucho, saliendo muy rápido de los temas. Y ahora voy a poner otros ejemplos. A mí me asustó incluso en los últimos años cuando veo que se va a hablar de Grecia, por ejemplo, y es un párrafo. O se va a hablar de Roma y es una página. Cuando antes, y usted recordará muy bien, sí, estudiábamos de un libro donde Roma era un libro. Un libro. Grecia también. Grecia también, ¿verdad? Hoy es un párrafo. Entonces, fíjese cómo hemos hecho un reduccionismo en virtud del tiempo de lo que es bueno y lo que es oportuno saber y aprender. Entonces, eso ha afectado muchísimo la calidad de los aprendizajes y sobre todo la calidad de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, si bien tenemos que usar la tecnología para producir un aprendizaje más rápido, también tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de reduccionismo que perjudican tanto la educación secundaria como la educación universitaria. Sí, señor. Otro corte nos piden acá, señor ministro. Infelizmente acortamos un tema que estamos entrando, como decimos en guaraní, en el caracú del tema. Exactamente. El ministro tiene que retirarse y lastimosamente se vuelve a interrumpir nuestra amena conversación, no sin antes significar que para mí ha sido esta una ilustradísima manifestación las vertidas por el señor ministro y le queremos comprometer a una próxima entrevista con nosotros para que podamos culminar la otra parte que nos falta para que podamos redondear. Muy bien, te agradezco mucho, doctor. La invitación, realmente un placer. Pasó muy rápido el tiempo, porque cuando uno habla de las cosas que le gusta y hemos profundizado, y sobre todo creo que hoy hemos puesto como un marco filosófico muy importante de lo que debe ser la educación. Después también se puede hablar de la cotidianeidad, ¿verdad? Pero quiero rescatar eso, lo lindo y lo
feliz que me siento cuando podemos hablar de las cosas que son esenciales. Usted decía el caracú de la educación, porque eso es lo importante, poder entender y que la gente también entienda cuando vamos a exigir educación, qué tenemos que exigir. Y yo no digo que exigir los techos y las aulas no sea importante, pero ¿de qué nos serviría tener hermosas escuelas si adentro no hay aprendizaje? Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, por eso celebro esta discusión, agradezco mucho la invitación y me comprometo a estar en los programas que sean necesarios para seguir profundizando con la audiencia estas ideas. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias. Gracias. Se retiró el ministro de Educación, con quien tuvimos una amena charla y sobre todo desde el punto de vista objetivo sobre la educación paraguaya. Me pareció muy acertadas sus opiniones sobre cómo él piensa que podamos salir y que requiere tiempo para eso. ¿Qué te pareció, Roberto, las opiniones vertidas por el ministro y esta entrevista que tuvimos con él? Víctor, vi, no todas, pero muchísimas entrevistas del ministro Luis Ramírez sobre temas de educación que no se compadecen de nada con lo que es la educación en sí, o como él mismo lo dijo, aludiendo a una frase tuya, al caracú de la educación. Desde mi punto de vista, este fue el programa del que participó él, que yo vi mejor estructurado y mejor enfocado. Se enfocaron temas de fondo, temas que tienen que ver con la educación en sí, con los valores de este país que deberían ser rescatados y resaltados. Coincidieron en muchísimos puntos. Yo recordaba cada vez que él hablaba comentarios que vos habías hecho anteriormente en otros programas y en privado, ¿sí? A mí me pareció excelente y creo que lamentablemente el tiempo es corto y en 5 años lo importante es saber que el ministro va a hacer cosas positivas, pero no va a arreglar todo este desastre que se hizo en el campo de la educación durante más de 30 años. O sea, no va a terminar de arreglar, pero es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Y yo tengo fe, tengo esperanza de que pudiera hacer muchas cosas este señor para volver a lo nuestro. Sí. Porque aquí tenemos que resaltar también ciertos hechos que muchos ya olvidan. Uh-huh. Durante el gobierno revolucionario del coronel Rafael Franco, se crearon los centros regionales en las capitales departamentales. Uh-huh. En Paraguarí, en San Juan Bautista, en Villarrica, en Encarnación, en Concepción. Sí. Y de allí surgieron grandes maestros, Uh-huh. grandes profesionales que llevaron por toda la República la educación a nuestros niños paraguayos. Correcto. Y de allí surgieron también enseñanzas prácticas muy importantes para los nuevos maestros, Cierto. los estudiantes del magisterio, Uh-huh. que iban a practicar en los colegios de las cabeceras departamentales. Uh-huh. Entonces, aquello fue muy bueno, y muy bueno fue lo que se siguió con posterioridad, Sí. hasta venir a caer en estos últimos años en una especie de degradación moral e intelectual Sí. que da miedo, Uh-huh. de cuyas consecuencias tenemos hoy profesionales que distan de ser los mejores, no solamente de ser los mejores, distan de ser profesionales. Correcto. Tenemos en el Parlamento Nacional, entre senadores y diputados, y no había gente a quien llevar en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, por Cierto. falta de capacidad. Cierto. Entonces, hemos caído muy mal, y la calidad de nuestros parlamentarios, Roberto. Sí. Yo fui parlamentario, es malo hablar de uno mismo, pero no voy a hablar de mí mismo, pero del 93 al 98, Creo que fue el último buen congreso que tuvimos. los liberales llevaron los mejores exponentes que tenían. Sí. Los colorados llevaron los mejores exponentes que tenían.
Correcto. Las excepciones eran pocas, Ujú. pero teníamos un escenario donde la gente discutía ideas. Cierto. Y entonces de allí surgieron las leyes principales de este país. Y eso todo se perdió, Víctor, en el marco, justo por unas coincidencias así medio raras de la historia. La caída del general Stroessner coincide con la era de las reformas. Tuvimos la reforma tributaria, la reforma educativa, era toda una serie de reformas, y la reforma educativa, esto contada por gente que dirigió el proceso, se llevó muy mal. O sea, el método constructivista que iba a reemplazar al memorista, supuestamente se hizo en cascada, ¿ves? Porque no había tiempo. Pensé que había dinero y valía la pena tomarse el tiempo. Y yo pregunté qué es lo que hay en cascada. Y se formaba a 100. Esos 100 formaba a 10 cada uno, 1000. Esos 1000 a otros 10 cada uno. Y eran 10.000. Y así iban hasta llegar a los 100.000. ¿Sí? Y eso fracasó. Y eso se tradujo en un bajón de la educación tan pronunciado que en Itaipú tuvieron que bajar varias veces el piso, vos recordarás eso, y no se conseguía llegar al piso. Y te estoy hablando de alumnos que salían supuestamente con la máxima calificación de los colegios. Y en la misma, en los mismos concursos para jueces y fiscales. Claro. Se bajaba y se bajaba Y sí, del mínimo exigido para que pueda tener la posibilidad de ingresar. O si no, no entraban. Y los fiscales que se aplazaron en nada menos que en derecho constitucional, siendo que su misión es justamente asegurar las garantías y derechos constitucionales de la República del Paraguay a los ciudadanos. Y se aplazaron en esos exámenes. O sea, este es un problema, Víctor, que a mí me pareció muy oportuno tu idea, muy oportuna tu idea, tu iniciativa de convocarle al ministro Luis Ramírez. Vino lastimosamente estaba copado por una serie de actividades el día de hoy, pero estuvo con nosotros por primera vez y sería interesante respaldar esta gestión que viene realizándolo contra viento y marea en la realidad práctica, porque hay muchos intereses jugados en contra de una mejora educativa en el país. Hoy vos lees los diarios, Roberto, y te encontrás. El ministro es responsable de la caída de 120 aulas. Sí. El ministro es responsable de que los alumnos estén estudiando bajo la planta de los árboles. Claro. El ministro es responsable porque no existan baños en las escuelas. Sí. El ministro es responsable por la falta de alimentación en las escuelas. La alimentación es responsabilidad de los padres. Claro. Eso teníamos que haber hablado. Ya no tuvimos tiempo. Pero vas a tener, yo creo que hay que traerlo a Luis para esos temas. Como me estaba diciendo, aunque sea Mango, pero que se estudie. O sea, que se estudie. La preocupación del ministro es la educación. Sí. Y la preocupación del Estado paraguayo es asegurar aulas, ¿verdad?, sólidas para que no ocurran accidentes a lamentar, tanto en las escuelas y colegios como en los hospitales y puestos de salud. Pero no es obligación del ministro asegurar ese tipo de cosas. Él tiene que concentrarse en su magna gestión de asegurar una educación de primer nivel para todos los niños una cosa y que jóvenes del país. hay que decirlo también, Roberto. Sí. No todo tenemos que esperar del Estado. Uh-huh. Sabemos que estamos en una situación bastante delicada. Cierto. ¿Por qué no formamos cooperativas con los padres de familia Correcto. y con ellos realizar las mejoras en las escuelas, Sí. en las aulas, llevar sillas, llevar mesas? Uh-huh. Todo eso se puede hacer cuando hay voluntad de hacer. Correcto. Y cuando la gente vea rectitud en el manejo de la cosa pública, va a colaborar. Yo creo que sí, que eso es altamente posible, ¿verdad? Y es muy necesario porque se exige mucho y se pone poco el hombro. Acá está en que todos pongamos el hombro para sacar el país adelante. Me parece correctísimo lo que planteas. Tenemos que ser conscientes de la participación de la gente en la salida de esta situación angustiosa en que nos Es encontramos. correcto.
Es correcto. Y no solo en ese nivel, Víctor, en toditos los niveles. En todos los niveles. Fíjate que, cosa que yo no acompaño sistemáticamente en fútbol, hace no sé cuánto tiempo Paraguay no estaba en los mundiales, ¿sí? Se dio como una especie de decadencia generalizada. En todos los aspectos de En la todos vida. los aspectos. Y mismo en el tema de generación de trabajo, de generación de actividades, donde me voy me dicen, está todo parado acá, Roberto. En el campo de la ganadería, vos sabés que en este momento se está vendiendo Y hay otro menos tema, de lo que se vendía. y hay otro tema muy grave. El tema, tenemos 2 grandes usinas y no tenemos electricidad. Correcto. Hoy cayó la luz en muchísimos lugares. Roberto, este que está al frente de la ANDE es lo peor que parió este país en todos los tiempos. Es un inútil de novela y ya salió mal de Ciudad del Este porque su funcionamiento allá no fue del todo eficaz y estuvo salpicado por algunos hechos. ¿Y él estaba dónde? ¿Qué haciendo? ¿Qué en Ciudad del Este. ¿En la Andes Ciudad del Este? En la ANDE Ciudad del Este. Ya. Y lo traen ahora como director. Importante, Ya pues, estuvo en el gobierno de Marito y ahora está con este Peña. importante que canalices, Víctor, vos sabés que varias de las cosas que vos pediste en este programa, hablemos claros, se tornaron realidad. ¿Sí? Es que tiene ¿Sí que o no? tiene que ser así, Roberto. Mira, en el año 1950 el Brasil Sí, pasó por esta situación que nosotros hoy en el año 2024 estamos pasando. ujú, No tenía luz y no tenía agua. sí. Entonces en el carnaval salieron con una samba. Ajá. Río de Janeiro, ciudad de que no tiene luz, de día falta agua, de noche falta luz. Espectacular. Estamos más o menos así aquí en Paraguay. Y bueno, pues los brasileños son especiales. Sí. Y acá nosotros por lo menos tenemos el derecho de exigir a que los funcionarios que están al frente de la ANDE cumplan. Y hay gente capaz. Y se puede pedir eso, Víctor. Yo que me tomo la palabra y yo tengo varios amigos. Yo sé que vos tenés varios también que están dentro de esta gestión administrativa. Y yo creo que tenemos que promover un cambio. Ingeniero que estuvo antes, ¿cómo se llama? Pereira. No recuerdo cuál. No, que Hubo estuvo como muchos candidato al Senado en la última oportunidad. no recuerdo. El ingeniero que estuvo en IPS también. Que estuvo en sí, Pedro Ferreira. Pedro Ferreira. Él fue un excelente administrador. Excelente administrador. ¿Y por qué no le traemos a él? Esa es una buena propuesta. Es una buenísima propuesta porque es una experiencia, una persona con experiencia administrativa muy sólida, Que muy consistente. nadie le señaló con el dedo de haber tocado un peso. Ni ahí, ni en la ANDE, ni en IPS. Porque también levantó el IPS. También levantó. Fantástica, Entonces, esa es la idea fabulosa. Bueno, señores, hicimos una pequeña recapitulación Sí, de lo que sucedió con la entrevista con el ministro de Educación. Y nos despedimos de nuestra audiencia con la satisfacción de haber pasado un momento muy interesante, sí, de súper. haber escuchado opiniones muy valiosas de una persona que evidentemente sabe en materia de educación. Se nota eso, Se nota. de lejos. Sí. Sí. Buenas noches y muchas gracias.